Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por este día santo, ¿no? Y que nos acercamos pues reverentemente a alabarle, a bendecirle, celebrando, como ya hemos iniciado anoche, ¿verdad?, la celebración de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Así que en la liturgia de esta mañana, en la lectura del Evangelio, nos hemos acercado al primer capítulo del Evangelio de San Juan. Vamos a pedirle al Señor que dirija nuestros corazones en esta meditación. Bendito Padre, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, que se hizo hombre por nuestra salvación, como hemos confesado en el credo niceno. Y te pedimos ahora que envíes, Señor, tu misericordia, que derrames tu Espíritu Santo en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, para que tu palabra sea viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Señor, que tu palabra nos transforme y nos vivifique. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. El capítulo 1 del Evangelio de Juan, que se lee típicamente en esta celebración, en la liturgia del día de la Navidad, es probablemente uno de los textos más profundos y realmente inescrutables para nuestra mente de todos los testimonios que tiene la Escritura acerca de Cristo. Así que vamos a acercarnos un poquito por encima, porque no podemos entrar y profundizar. Podríamos pasar mucho tiempo en la meditación de este pasaje. Vamos a aproximarnos un poco y hacer una vista, ¿no?, de pájaro acerca de lo que San Juan nos dice. Él inicia su evangelio diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, San Juan inicia el Evangelio de una forma muy especial y, si nos damos cuenta, diferente a los otros evangelios. En estas fechas hemos estado considerando, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, ¿no? Y el Evangelio de Mateo, pues en su inicio nos lleva al nacimiento de Jesús. Nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y en esa expresión, Mateo se está refiriendo al nacimiento humano, es decir, a cuando Jesucristo, que sabemos Dios eterno, encarna, toma la naturaleza humana en el vientre de María y luego de su proceso en el vientre de María, de esa concepción virginal milagrosa, nace, ¿no? Entonces, Mateo nos está transmitiendo eso. Lucas se va un poquito más para atrás, ¿no? Lucas se va hasta la anunciación y el momento de la concepción, ¿no?, cuando el ángel se aparece, habla con la Virgen María y en ese momento ocurre esa milagrosa concepción virginal, pero aún así estamos hablando de la naturaleza humana que toma Cristo. Ahora, el orden de los evangelios en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? El Evangelio de Juan es el último en orden y el último en escribirse. Se escribió a finales ya del primer siglo, pero en su inicio se remonta mucho más atrás que los otros evangelios, porque los otros evangelios nos están hablando, ya hemos dicho, del origen o del inicio de la existencia humana de Cristo, porque Jesús tuvo un inicio en la historia, pero en cuanto a su naturaleza humana, pero no en cuanto a su divinidad. Y eso es lo que Juan nos dice aquí. Él nos dice, en el principio era el Verbo, o existía el Verbo. El Verbo es Jesucristo. Ahora vamos a ver por qué se le llama a Jesús el Verbo. Pero la expresión que utiliza aquí Juan, en el principio, es la misma expresión griega que se usaba en la Biblia griega de la época de Jesús, en Génesis, en el primer capítulo de Génesis, cuando Dios en la eternidad decide crear las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la misma expresión la que está utilizando aquí San Juan.
Pero fijaos que él dice, en el principio era el verbo, existía el verbo. Es decir, San Juan no dice, en el principio empezó a existir el verbo. No, el verbo ya era en el principio. Es decir, Cristo, el verbo de Dios, el logos, la palabra es el logos en griego, ya estaba en el principio. Y ese verbo, ese logos divino, era con Dios y el verbo era Dios. O Dios era el verbo, también se puede traducir. Es decir, en esa primera frase de San Juan ya nos está dejando claro que en la eternidad pasada, junto con el Dios estaba su verbo. Junto con el Padre estaba su verbo. ¿Qué es el verbo? El logos divino. El logos es una expresión que Dios ha preparado a lo largo de la historia de la humanidad para que ahí encaje perfectamente el concepto de quién es Cristo. Y ese concepto del logos, el verbo o la palabra, se puede traducir de esas formas, pero es más que solo lo que entendemos como palabra nosotros, porque tiene que ver con la razón y con el principio de todas las cosas. Ese logos se fue madurando, por ejemplo, en la filosofía griega. Los griegos ya venían hablando del logos, ¿no? Heráclito de Éfeso, Platón y todos ellos hablaban del logos, que era el principio divino, de donde provenía todas las cosas, ¿no? Pero en el mismo pensamiento hebreo, madurado por el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento, también la palabra de Dios aparece muchas veces en el Antiguo Testamento como personificada. A Abraham en el Antiguo Testamento dice que se le apareció la palabra. La palabra de Dios vino a Abraham y le dijo. Es decir, la palabra vino. Esa palabra es una persona. Esa es una teofanía, ¿no? Es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, identificado directamente él mismo como la palabra personificada de Dios. Pero como digo, ese término logos y palabra, que no voy a entrar en toda el desarrollo porque es largo y complejo, pero tenemos que comprender que la idea de logos es la razón, el pensamiento, el conocimiento que se traduce en palabra, porque cuando nosotros pensamos en palabras, ¿verdad? Pensamos en palabras, pero luego ese razonamiento se materializa, ¿no? Se hace real. Fijaos, cuando nos está diciendo que Cristo es el verbo, el logos del Padre, Él es el eterno conocimiento, la razón del Padre, quien expresa perfectamente quién el Padre es. Ese es el logos divino, es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo, pero es un conocimiento tan perfecto y completo que es exactamente igual que el Padre. Nosotros nos conocemos a nosotros limitadamente. Nosotros mismos podemos decir, yo me conozco, sí, pero no me conozco perfectamente. El único que se conoce perfectamente en su totalidad es Dios. Y ese conocimiento, ese autoconocimiento que tiene Dios de sí mismo, es su verbo, es su logos, es el Hijo eterno. Y por lo tanto ese conocimiento es tan eterno como el Padre. Y es igual que el Padre, la imagen misma de la sustancia del Padre. Porque Dios no puede existir sin su eterno conocimiento. ¿Me comprendéis? Entonces Dios se conoce y eso es eterno. Por eso es que Jesús efectivamente es el Hijo de Dios. Es engendrado, como hemos confesado en el credo, pero desde la eternidad. No tiene principio ni tiene fin. Así como el Padre es eterno, su logos es eterno juntamente con él. Y su Santo Espíritu. Entonces, fijaos, nada más así por encima, la profundidad a la que nos está llevando San Juan con decir esto. Esto es profundísimo. Aquí nos podemos ahogar en esa inmensidad, ¿verdad? Del conocimiento de lo que significa el logos, de quién es el Cristo. Y dice, este era en el principio con Dios, ¿no? Con el Padre, unidos desde el principio, desde la eternidad. Y si vemos, como dije, relacionado este pasaje con Génesis, en Génesis nos dice claramente que cuando Dios creó las cosas, el espíritu de Yahvé se movía sobre las aguas. Y dijo Dios. Fijaos, cómo se ve que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero cuando Dios, y se está refiriendo ahí al Padre, va a crear, el Espíritu Santo se está moviendo, la tercera persona de la Trinidad se está moviendo, y la creación ocurre cuando el Padre dice.
Es decir, cuando su palabra, ¿verdad?, es pronunciada. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Entonces, en el Génesis estamos viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la creación. Porque el Padre crea a través del Hijo en el Espíritu Santo. Esa es la forma como la Trinidad, consubstancial, un solo Dios, crea las cosas. Pero quiero que veamos la relación tan profunda, ahora que hablamos y celebramos en la Natividad de Cristo. Veamos la relación profunda de quién es Jesús, que no es un simple hombre que nació, es Dios hecho. Dios hecho. Los apóstoles reflexionaron profundamente acerca de esto. Por eso San Juan nos escribe este Evangelio ya con un pensamiento madurado por la obra del Espíritu Santo a lo largo de 80 años casi, ¿no? Porque lo escribe a finales del siglo I. Pero luego también Hebreos, probablemente San Pablo o algún discípulo suyo. Más adelante nos dirá, en la primera lectura que hemos hecho, en Hebreos 1, Dios habiendo hablado, dice, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De hecho, en griego dice nos ha hablado en Hijo, como si el Hijo mismo fuese su lenguaje, porque Él es el verbo. Nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otra vez esto. El Padre ha creado todas las cosas por el Hijo y para el Hijo. Y eso es lo que leemos en Hebreos y en Colosenses. Todo ha sido creado por Él y para Él. Y para Él. El cual, sigue en Hebreos, Jesús, siendo fijaos el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esta expresión es demasiado profunda, lo que está diciendo aquí probablemente San Pablo o el autor a los hebreos. Él está diciendo que Cristo, el verbo, es la imagen misma de la sustancia. Ya en hebreos, en griego, esta palabra, la imagen misma de la sustancia, es el carácter de la hipóstasis. Carácter, fijaos la palabra carácter. Cuando tenemos las máquinas de escribir, la letrita que está en el hierro de la máquina de escribir que se va, ¿verdad?, a pegar al papel, eso se llaman los caracteres, ¿verdad? Sí. Son los caracteres. Esta misma palabra griega que utiliza aquí. Porque el carácter imprime exactamente la misma imagen. Lo que está en el hierro marcado, cuando toca el papel con la tinta, imprime exactamente la figura que está. Y aquí nos está diciendo que Cristo es exactamente el carácter, esa imagen exacta, la impronta de la hipóstasis, la sustancia, es lo que significa, del Padre. Fijaos lo que nos está diciendo. O sea, quien está viendo al Hijo está viendo al Padre. Eso es lo que Jesús le dice a Felipe, ¿no? Ahí en la última cena Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, ¿no me has visto a mí? Le dice Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creed que yo y el Padre somos uno, dice Jesús. El Padre y yo somos uno. Todo lo que tiene el Padre lo ha dado al Hijo. Por eso su verbo, su logos. Qué profundo esto que vemos aquí. Sigue San Juan en el versículo 3. Dice, todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo ha sido creado por medio de Cristo. Todo. Todo. Nada de lo que existe es creado sin el verbo. Nada de lo que existe es creado sin el verbo. Lo que San Juan está dejando aquí clarísimamente para todos nosotros en todos los tiempos es que Jesús es eterno con el Padre y que todo lo que ha sido creado en Él. Todo.
por Él y para Él. Entonces, Él comparte esa misma sustancia, dignidad y gloria divina con el Padre y el Espíritu. En Él estaba la vida, dice. Y para San Juan, fijaos, él dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Para San Juan, en toda su teología, en su evangelio y en sus epístolas, la vida y la luz son dos términos centrales referidos a Cristo. Y la vida, San Juan no utiliza el término bios, ¿no? Es un término griego bio, de donde viene biología, utiliza el término zoé, que es otra palabra para referirse a vida y que en su lenguaje se refiere a la vida divina, a esa vida que está en el seno de Dios y que Dios quiere compartir con nosotros para divinizarnos, es decir, para unirnos con Dios. Esa es la vida divina que recibimos del Verbo, del Logos, por medio del Espíritu. Entonces dice en él, en el Logos, estaba la vida, es decir, fijaos, esto es muy profundo. Cuando Dios crea, cuando Dios salva, cuando Dios nos vivifica, es a través de esa vida divina que solamente nos puede venir ¿de quién? Del Verbo, de Cristo. Por eso es que nuestra unión con Cristo es lo que nos une al Padre. Nuestra unión con Cristo es lo que trae la vida de Dios a nosotros. Sin Cristo no podemos tener esta vida divina. En Él estaba la vida. Recordad que Jesús mismo, en este Evangelio de Juan, Él dice que el Padre le ha dado a Él para que tenga vida en sí mismo. Él ha recibido esa vida divina porque es Dios con el Padre y el Espíritu, y solo Él nos puede dar por el Espíritu Santo esa vida que está en Él. Y en Él estaba la vida, y la vida, esa vida misma, era la luz de los hombres. Porque Jesucristo mismo y el don que Él nos da es la luz. Y como nos dice aquí claramente, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, Cristo mismo que nos trae la vida divina, esa luz de Dios, vino para vencer a la muerte y a las tinieblas y al pecado. No pudieron prevalecer contra ella, aunque Satanás, sus huestes y toda la maldad de este mundo fue contra Cristo, no podían prevalecer contra la luz de Cristo, porque en la debilidad de la cruz, Cristo aplastó a las tinieblas y su victoria fue total y la manifestó en la resurrección y en la venida del Espíritu para nosotros. Así que podemos ver aquí la gloria de Cristo y podemos nosotros pensar también en nuestra vida cuánto necesitamos esa vida divina. Esa vida divina viene a nosotros cuando nosotros recibimos el Evangelio. Cuando nosotros hemos sido bautizados en Cristo, hemos recibido el don del Espíritu, la vida divina viene, pero ahora nosotros tenemos que vivir unidos a esa vida divina. En el alimento que recibimos con la palabra, con los sacramentos, la vida divina en nosotros se fortalece y nosotros somos cada vez más transformados conforme a Cristo. En las iglesias en Oriente a esto le llaman la theosis, ¿no? La theosis, ¿qué significa? Le llaman la divinización, es lo que dice San Pedro, ¿no? Que nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, es decir, la encarnación de Cristo y la salvación que Él obra por nosotros en la cruz, no es solamente perdón de pecados en el sentido legal, como si estuviéramos en un juzgado y nada más nos ponen un sello, estás perdonado. No, lo que ha hecho Dios es mucho más grande y profundo. Es unirnos a Él, hacernos partícipes, no de su esencia divina porque es imposible, pero somos partícipes por la gracia de Dios, de Cristo. Somos unidos a Él en su naturaleza. Somos unidos a Él y somos elevados, la dignidad del hombre es elevada a la unión con Dios. Por eso Cristo resucitó y ascendió. Porque Cristo resucitó en un cuerpo verdadero y ascendió a la gloria divina en un cuerpo verdadero, es decir, divinizó la naturaleza humana, la unió a la divinidad. Repito, eso no significa que el ser humano sea transformado a un Dios en su esencia, no, pero es unido a Dios de una forma tan profunda
tan participativa, que solo es posible por el Verbo de Dios que se humanó. Entonces, fijaos, la salvación, la connotación tan profunda que tiene. No es solamente el perdón, es la elevación del hombre hacia la gloria de Dios. Esa unión profunda con Cristo, con el Señor. Ahora Juan nos dice, ¿no? Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio a la luz, de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Una vez más nos deja claro aquí San Juan que el Bautista, el precursor, Juan el Bautista, tuvo una misión concreta y era ser testigo de la luz. Y esto ya lo hemos estudiado domingos pasados en el Adviento. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué lo aclara Juan y por qué lo vuelve a decir 90 años ya? O no 90 años, pero en el año 90 y pico. Pues porque había gente que seguía a Juan el Bautista todavía. Y hasta el día de hoy están los mandeos, que es un grupo medio gnóstico raro, que siguen teniendo a Juan el Bautista como su profeta. Fijaos, Juan el Bautista estuvo todo el tiempo apuntando a Cristo y diciendo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él oíd. Pero el corazón del hombre es tan idólatra que empieza a seguir lo que anhela su corazón. Fijaos. Y lo que nos está mostrando aquí San Juan es no pongas los ojos, no pongas tu confianza y tu fe en nadie que no sea Cristo, en nadie que no sea el Señor. Porque solo en su nombre hay salvación. En ningún otro nombre, dice San Pedro, hay salvación, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que aquí San Juan también nos está diciendo. Pero bueno, Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz. Él no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Y nos dice, aquella luz verdadera, Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Toda la gloria que hemos visto de Cristo, piensen todo lo que hemos leído hasta aquí, de que este Cristo, Logos eterno, Verbo del Padre, por él ha sido creado todo. Ahora, entiende la profundidad de lo que está diciendo aquí Juan. Ese Verbo, aquella luz verdadera, y acordaos que Dios es luz, ¿no? Jesús es luz, Jesús es Dios. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Yo quiero que comprendamos la magnitud de lo que significa decir Jesús nació. Dios se hizo hombre. Esto es algo que no podemos comprender en su profundidad. Solo la fe nos lleva a abrazar con todo nuestro corazón esta verdad, incomprensible para nuestra mente humana limitada. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Aquí estaba Jesús, y él hizo este mundo. A lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron. Y no solo no le recibieron los suyos de raza, que eran los judíos, que él nació como un niño judío, y le rechazaron, los que esperaban el Mesías, rechazaron a su Mesías, pero también muchísimos de los paganos rechazaron a Cristo. Y en ese sentido, toda la humanidad hasta el día de hoy que rechaza a Cristo cae en esta categoría. A lo suyo vino, porque Él nos ha creado a todos, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron. Pero aquí viene esta palabra tan preciosa de Juan. Más a todos los que le recibieron. A los que sí le recibieron, ¿qué significa recibir a Cristo? Significa que reconoces quién es. Significa que tú reconoces que de verdad Él es el Verbo de Dios. Que reconoces que Él es Dios hecho hombre. Y que es el Salvador. El que prometió el Padre que iba a enviar para restaurar el reino de Dios, perdonar nuestros pecados y llevarnos a Él. Lo que hemos leído en Isaías, ¿no? Alégrate, ¿no? Alégrate, dice a su pueblo. ¿Por qué? Porque viene tu Señor, tu Salvador. Ese es el prometido, el Mesías. A los que reciben a Cristo y le entregan su vida, ¿no? Como nuestro Rey y nuestro Señor, como nuestro Dios. A los que creen en su nombre, es decir, a los que creen que de verdad Él es el Señor. Les ha dado la potestad, y esto significa en griego el poder,
la autoridad. O sea, Dios nos da, o a los que creemos en Cristo, nos da un poder y una autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Dios nos adopta y nos recibe en su familia cuando nosotros nos unimos a Cristo, que es su Hijo eterno. Y estos que le reciben, dice, y son hechos hijos, no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. ¿Esto qué significa? No son nacidos conforme a lo humano, sino que son nacidos conforme a Dios por la obra del Espíritu Santo. Por eso la Biblia claramente nos dice que unirnos a Cristo es volver a nacer. El que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Hay que nacer otra vez, hay que unirse a Cristo, ser bautizados en Cristo, morir junto con Él y resucitar junto con Él y unidos en esa nueva vida con Cristo. Tenemos la vida divina, esa Zoé, que nos da solamente el estar unidos a Cristo. Vamos a ir terminando en el versículo 14. Otra vez enfatiza Juan, y aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne. Inexplicable. Pero ese verbo eterno divino fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la palabra es tabernaculó, se traduciría, es decir, puso su tienda, puso su tabernáculo en medio de nosotros. Y esto es una referencia a la presencia misma de Dios en medio de su pueblo, porque en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo que Dios mandó a Moisés poner, porque era el tabernáculo de reunión donde Dios se reunía con su pueblo. Dios se hacía presente y el pueblo iba a adorar y hablaba con Moisés. Y aquí nos está diciendo, Cristo es el templo, Cristo es el tabernáculo, Él vino a morar en ese cuerpo, ¿verdad? En esa carne estaba morando el Dios eterno, como en un templo. Por eso Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Se estaba refiriendo a su muerte y a su resurrección, porque Cristo y el cuerpo de Cristo es el templo de Dios. Y ese cuerpo de Cristo es también místicamente la iglesia. Fijaos todo lo que podemos estirar de estas palabras tan profundas de San Juan. Y vimos su gloria, dice, la gloria como del unigénito del Padre. Y fijaos porque aquí esta palabra monogenes en griego, unigénito, es único. Hace un rato nos ha dicho que los que creen en Cristo tienen el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora aquí nos dice que Jesús es también el Hijo único del Padre. Las dos cosas son totalmente verdad. Porque si alguien puede llamarse hijo, hijo del Padre, en un sentido único y pleno, es Jesús. Porque Él es el Hijo eterno, engendrado desde la eternidad. Eso confesamos en el credo, ¿no? Nacido del Padre antes de todos los tiempos, luz de luz, Dios de Dios, verdadero Dios de verdadero Dios, ¿verdad? Él es nacido del Padre, ya hemos visto como su logos eterno, como su razón eterna, en la eternidad. Pero nosotros podemos ser adoptados como hijos de Dios por gracia a través de Cristo Jesús. Pero no somos hijos en el mismo sentido en el que Jesús es el Hijo eterno, el logos de Dios. Por eso es el Hijo único, el Hijo unigénito, ¿verdad? Y Él está lleno, dice, de gracia y de verdad. Y Juan dio el testimonio acerca de Él. Y va a terminar en el versículo 16. Y con esto vamos a acabar. Porque de su plenitud, de la plenitud del verbo, tomamos todos, dice, y gracia sobre gracia, de la plenitud de Cristo, que es la plenitud de la divinidad, tomamos todos, de nadie más podemos tomar, y gracia sobre gracia, es decir, de Cristo recibimos la gracia para ir creciendo de gracia en gracia. Y nos dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada. Y aquí San Juan está marcando y dejándonos clara la distinción entre la antigua alianza, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque muchos judíos aquí estaban confundidos. El antiguo pacto dado por medio de Moisés ya había caducado cuando llegó Cristo. Y las promesas del antiguo pacto apuntaban a Cristo, para el nuevo pacto. Pero las demandas de la ley llegaron a su cumplimiento en Cristo.
La ley no era mala, dice San Pablo, era buena y es buena, muestra el carácter de Dios. El problema de la ley, dice San Pablo, es que la ley no nos puede vivificar. La ley está fuera de nosotros y nos dice, haz esto, pero no te da el poder para hacerlo. Pero en Cristo, dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En la nueva alianza, el nuevo pacto con Cristo, ¿qué ocurre? La gracia de Dios, el favor salvador de Dios, el poder salvador de Dios y la verdad, la plenitud de la realidad, vienen a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y ahora el Señor dice, en ese nuevo pacto, yo haré que cumpláis mis mandamientos, yo haré que obedezcáis. ¿Cómo lo hace? Porque en Jesucristo la obra del Espíritu, la gracia y la verdad vienen a nuestra vida y ahora nos mueve. Dios nos mueve y nos dispone para que andemos en sus caminos. Por eso el cristianismo es de dentro hacia afuera. No es una obligación desde fuera. No. El cristianismo es la gracia de Dios en nuestros corazones que nos capacita, nos infunde el amor, la caridad, la justicia de Cristo y nos lleva a caminar en pos de Él. A Dios nadie le vio jamás, termina San Juan, el unigénito Hijo, o el unigénito Dios, dicen algunas variantes del texto, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie va a conocer al Padre si no es por el Hijo, porque nadie ha estado ni está en el seno del Padre sino solamente su verbo, su logos, solo Él. Por eso es que a Él le necesitamos y sin Él no somos nada. No somos nada. Así que en esta celebración de la Natividad, meditando en este pasaje tan profundo, gocémonos de que aquel bebé que nació pequeñito en el pesebre, ¿no? Que nació como un humilde, como hemos visto en el pasaje de ayer, como un humilde bebé, ¿no? En su humanidad verdadera, era también y es Dios eterno sobre todas las cosas y nos trae su luz y su verdad para que seamos salvos, para que caminemos en sus caminos. Y termino con las palabras de San Pablo en el capítulo 2 de Colosenses, donde él llama a los cristianos a no ser engañados y a no poner sus ojos y su esperanza y su corazón en otras cosas y en otros personajes, sino que se centren en Cristo. Dice San Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Los colosenses estaban empezando a desviar sus ojos tras rendir culto a ángeles y cosas extrañas. Y aquí San Pablo les está diciendo, olvidaos. Dejad fuera todas las sutilezas y filosofías huecas y vanas, según las costumbres humanas y los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dice, porque en Cristo habita la plenitud. Toda la plenitud de la deidad está en Él y solo en Él. Y estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado. Estas son palabras que se refieren a las jerarquías celestiales. Cristo está por encima de toda jerarquía celestial, humana. Es la cabeza de todas las cosas. Todo ha sido hecho por medio de Él y para Él. Y que en Él esté nuestra fe, nuestro corazón, nuestra esperanza y nuestra lealtad. Solamente a Él y a Él sea la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.